al estudio que hemos titulado El trabajo, maldición o bendición. Eso es lo que la palabra de Dios hoy día nos va a responder, porque dependiendo a quién le preguntemos, la persona va a tener una opinión personal distinta, va a tener distintas percepciones. Depende mucho también si el trabajo que uno hace le gusta o no le gusta, si fue un trabajo circunstancial, si está obligado a trabajar por necesidad, si lo está haciendo con gusto, con placer. Pucha, hay un montón de factores y así hay personas que están felices con su trabajo y hay personas que sufren en sus trabajos. Entonces va a haber una divergencia en la opinión de cada persona si le preguntamos, ¿el trabajo tuyo es una bendición o una maldición? Algunos lo van a ver como castigo, algunos lo van a ver como "Oh, es un regalo de Dios, etcétera". Vamos a ver más allá de la opinión, vamos a ver más allá de lo que las personas individualmente puedan opinar. Vamos a ver lo que Dios nos dice acerca del trabajo, comenzando con Génesis y pasando por algunos otros versículos que nos van a hablar de lo que es el trabajo. Y vamos a comenzar este estudio con una oración. Amén. Bendito Padre, todopoderoso, soberano Rey del cielo y la tierra, le damos gracias por este momento que hemos consagrado para poder compartir su palabra, para poder nutrir nuestra mente, nuestro espíritu con esta palabra de vida, con esta palabra poderosa, palabra eterna que viene de su corazón, Señor. Le damos gracias por esto que usted puso en el corazón de hermana Marianela. Gracias, Padre, por haber podido preparar estos versículos, haber buscado esta información previamente y ahora poderla compartir con la hermana. Dirija usted, Señor, nuestras mentes. Al fin de cuentas, es la enseñanza que viene de usted, no viene de hombre alguno, sino de usted, Señor. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y rogamos su dirección, tanto en el escuchar como en el hablar, que su Santo Espíritu sea el que está dirigiendo esto que estamos ahora haciendo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a ir al principio. Vamos a empezar por el principio. Y el principio viene siendo Génesis. De hecho, la Ujú. palabra Génesis significa principio. O también creo que también significa origen. Y vamos a ir a los primeros capítulos de Génesis. Específicamente nosotros nos vamos a detener en el capítulo 3. Capítulo 1, ¿no es cierto?, nos habla de la creación en general. Capítulo 2 de la creación en particular del ser humano. Ahí en el capítulo 2 el Señor le enseña al hombre, le da mandamiento, ¿no es cierto? Le presenta a su mujer, etcétera. El hombre cuidaba el huerto del Edén, etcétera. ¿Y qué pasó en el capítulo 3? Lo titulan normalmente como la desobediencia del hombre. Y aquí sale este pasaje tan conocido, tan nombrado, eso de que con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte el pan de cada día como un castigo. Entonces vamos a ver qué tan castigo es el trabajo en sí o es una mala interpretación. Bien. Bueno, después de ya la desobediencia del hombre, después de que el hombre, en vez de creerle a Dios, le creyó a la serpiente, entendemos la personificación de la maldad del diablo mismo, Satanás en el huerto ahí. El hombre eligiendo creerle no a Dios, sino a la serpiente, a Satanás. Muy similar a lo que ocurre hoy día. Y bueno, va a venir un llamado de atención de parte de Dios para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Y vamos a ver cada uno de ellos para llegar al punto que queremos entender. Versículo 14 y 15 nos habla acerca de lo que Dios le dice a quién, a la serpiente, que es la personificación de lo que es Satanás, de lo que es la maldad, de lo que se opone a la voluntad de Dios, literalmente, porque ¿qué le dijo la serpiente? Todo lo contrario a lo que le dijo Dios al hombre. Dios le dijo,
si comes de este fruto vas a morir. La serpiente le dijo, no, no vas a morir, etc. Dios le dijo, no comas. La serpiente le dijo, come. O sea, todo lo contrario, se opone a la voluntad de Dios. Y sabemos que el que se opone, dice la Biblia, desde el principio, desde Génesis, literalmente, es Satanás. Y el versículo 14 y 15 va a hablar Dios a la serpiente. ¿Qué dice? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La primera parte, fíjese, ¿qué nos declara? Que la serpiente en un principio no era un reptil, no se arrastraba. ¿Por qué? Aquí en el versículo 14 dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. No sabemos cómo era, pero sí cómo terminó siendo. Fue maldecida la serpiente. Aquí podemos decir cómo ocurre esto. Bueno, simplemente así una respuesta rápida, porque no es el estudio en el que nos vamos a enfocar hoy. Una respuesta rápida es el castigo de Dios a la serpiente por haber sido instrumento a Satanás. Es la consecuencia por haber sido el instrumento, porque literalmente la serpiente no era Satanás. La serpiente fue un instrumento, así como hoy día también muchos deciden ser instrumentos de Satanás. Bueno, primer punto, la serpiente no se arrastraba, no comía polvo mientras caminaba, mientras avanzaba. Segundo, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se ha hablado mucho de este versículo, normalmente se entiende como que la simiente de la mujer es Cristo. Y obviamente el origen, la simiente de la serpiente es Satanás. Y finalmente va a ser Cristo quien va a herir forma mortífera a Satanás. Va a tener la victoria. Hay discrepancias, algunos lo entienden así, otros no están así, pero bueno, no es el estudio que vamos a hacer hoy. Versículo 16 viene lo que va a decir a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Esa es la primera parte. ¿Qué entendemos aquí? Que la mujer está diseñada para dar a luz con cierto dolor, pero no con el dolor con que ahora quedó por haber obedecido, por haber hecho caso, ¿quién? A la serpiente. Hola, hermano Franklin, ¿cómo está? Buenas noches, hermanita. Hola, hermano Franklin. Hermana Gusto de Marinela, conocerlo. Hola, bebé. le presento a Franklin, la hermana Marinela. Placer, hermana. Mira, está con sus nietecitos. Excelente, excelente. Que escuchen la palabra de Dios. Bueno, estamos recién empezando. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Dios le dice a la serpiente que se va a arrastrar. Eso nos indica que la serpiente antes no se arrastraba por el suelo. Fue un castigo por haber sido instrumento de Satanás. A la mujer le dice, pondré enemistad, perdón, a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Eso qué significa? Que la mujer iba a dar a luz con cierto dolor, un dolor natural. Entendemos el dolor como un mecanismo de defensa del cuerpo humano. Usted cuando se quema, le duele. ¿Para qué? Para que saque la mano. Usted cuando se clava, se pincha, qué sé yo, saca la mano ¿para qué? Para no seguirse hiriendo. Entonces, el dolor es un mecanismo de defensa. ¿Cuándo alguien llega a la urgencia? Cuando tiene un dolor aquí, cuando tiene un dolor de estómago, un dolor en la pierna, un dolor aquí y allá, va a la urgencia. Si no existiera el dolor, nos moriríamos sin darnos cuenta, sin aviso. Entonces, entendemos el dolor como un mecanismo de defensa, como algo natural en el diseño humano. Pero este dolor
fue incrementado. Fijémonos lo que dice aquí, el versículo 16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Es decir, cuando Dios diseñó a la mujer para dar a luz, Dios no la diseñó con los tremendos dolores que las mujeres tienen ahora al dar a luz. Ese no era el plan original. Eso fue una consecuencia de qué? De haber desobedecido a Dios y no, y haber obedecido obviamente a Satanás. Desobedeció a Dios, obedeció a Satanás. Lo contrario es obedecer a Dios y no a Satanás. Pero en fin, esa fue una consecuencia, ¿no es cierto? Eh, claro hasta ahí, ¿verdad? En la primera parte, la segunda dice, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Dios diseñó lo que es el matrimonio en el huerto, hombre, mujer, para formar una familia, etcétera, y aparentemente hasta ahí los dos estaban en igualdad, tanto el hombre como la mujer. Pero ¿qué ocurre? Por esto que aconteció, por haber sido la mujer la que desobedeció a Dios y la mujer incitó al hombre, Dios castiga a la mujer diciendo, no, ya no van a estar en igualdad, ahora tú vas a estar sujeta al deseo de tu marido. Él va a ser el que va a llevar las riendas en la relación y también él va a tener que dar cuenta después, porque siempre el líder, siempre el que lleva la responsabilidad, también es el que después tiene que dar cuenta. Así que por ahí también la mujer como que no perdió tanto, porque el día de mañana cuando estén delante de Dios, de los dos, cuando estén ahí en el matrimonio delante de Dios, Dios va a llamar al hombre. Hombre, ven para acá, te voy a pedir cuenta. No va a llamar a la mujer. Así que es importante que el hombre esto lo use con sabiduría y no como un mecanismo, ¿no es cierto?, de simplemente dictatorial, ¿ya? Esto es un tema de que después se va a dar cuenta. Dios le dio el señorío en la relación matrimonial al hombre, pero eso también significa una responsabilidad. Y finalmente llegamos al hombre, que el hombre al final también comió del fruto prohibido. ¿Y qué dice aquí del hombre? Versículo 17 al 19. Él es el trocito más largo de los tres. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Ponga atención. Primero maldijo a quién? A la serpiente. A la mujer no la maldijo, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo? Aumentaré tus dolores en tus preñeces. Con mucho dolor vas a dar a luz. Bien. Y al hombre no lo maldice. Fíjese, voy a leer de nuevo. Versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué hace Dios? Dios maldice a la tierra. La tierra es maldita por tu causa. Si nos devolvemos al capítulo anterior, el capítulo 2, es cuando Dios forma al hombre y lo pone en el huerto para que lo labrase, lo cuidara y prácticamente estirara la mano para comer. El hombre prácticamente tenía que preocuparse de echar un poquito de agüita, de lo mínimo, y tenía para comer en el huerto, ¿ya? Pero aquí, ¿qué va a hacer Dios? Acuérdense que en el capítulo 2 lo pone en el huerto para que lo labrase, para que lo cuidara. Dios va a maldecir la tierra en la que puso al hombre para que de la tierra comiera. Y le dice, versículo 17, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué le dijo a la mujer? Aumentaré tus dolores en tus preñeces. Es decir, cuando des a luz, vas a dar con mucho dolor. Ella iba a tener un dolor natural al tener bebés, al quedar embarazada y todo eso, al dar a luz, pero no los dolores intensos que padece ahora. Por otra parte, el hombre es muy probable, claro, que se cansara labrando la tierra y tuviera que descansar, pero
Aquí, en más que eso, Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre comía de la tierra antes de esto, sí, pero no con dolor. ¿Se entiende, verdad? Porque si no, no tendría sentido que Dios le esté diciendo que ahora por haber hecho esto va a comer con dolor de la tierra. Aquí claramente está diciendo que antes de esto el hombre no sufría ningún tipo de dolor para poder obtener el fruto de la tierra. ¿Bien? Entonces termina el versículo diciendo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el versículo 18 es explicativo. Versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjese, espinos y cardos te producirá. Eh, si no conocen los espinos o los cardos, en pocas palabras son malezas dañinas con espinas fuertes que pueden lastimar a la persona que cultiva. Puede producir cortadura, punzadura, etcétera. En algunas ocasiones estas espinas tienen veneno, producen shock anafilácticos o por lo menos urticarias fuertes, etcétera. ¿Qué significa esto que está en el 18? Que antes de que el hombre desobedeciera, la tierra no producía espinos, la tierra no producía cardos, no producía estas malezas terriblemente dañinas. ¿Ok? Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está implícito aquí? Está implícito que la tierra necesita descanso, necesita recuperarse. Las personas que, bueno, está en la Biblia también, todo esto está muy detallado en la Biblia, como incluso mandamientos para el pueblo de Israel. Ellos no podían sembrar en un lugar, dele siembra, dele siembra y dele siembra. Ellos tenían que sembrar aquí, después dejar descansar la tierra, cambiarse para acá, sembrar acá, después para acá. Y hasta el día de hoy, la tierra hay que darle tiempo para que se recupere. Implícitamente aquí, lo que dice es que la tierra antes no necesitaba descanso. Usted a la tierra le echaba 4 semillas y explotaba el fruto. Ahora no. Ahora la tierra va a perder su fuerza, va a necesitar descansar, va a producir cardos y espinos. Y esto se va a transformar en una consecuencia para el hombre, que es el que tiene que cultivar la tierra, y etcétera. ¿Y en qué se va a traducir? Versículo 19, en que el hombre va a tener que sudar. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué nos está declarando este versículo? Que el hombre no necesitaba sudar para poder obtener el fruto de la tierra. Todo lo que iba analizando desde el versículo básicamente 16 al 19, cuando le habla, bueno, del 14 al 19, hablando de la serpiente, la mujer y llegando al hombre, nosotros tenemos que ir deduciendo la contraparte, cómo era antes. Por ejemplo, el tema del sudor. Si Dios le dice en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿qué significa? Que antes el hombre no necesitaba transpirar, no llegaba a sudar para obtener el pan. Entonces, el castigo, ¿cuál es? Vamos a devolvernos, hicimos una lectura rápida, me voy a devolver. Versículo 14 y 15, la serpiente es castigada por ser un instrumento de Satanás. Versículo 16, hay dos cosas que le ocurren a la mujer como consecuencia de su desobediencia. La primera es que Dios aumenta sus dolores al dar a luz. Y la segunda, que le da el señorío en el matrimonio al varón. Son dos cosas. ¿Qué significa? Que antes de que la mujer haya desobedecido, cuando la mujer todavía no desobedecía, ella podía dar a luz con un dolor normal. Y
que estaban en igualdad jerárquica. Eso es inferible porque es una consecuencia, lo contrario, es una consecuencia de su desobediencia. ¿Qué es lo contrario a lo que dije? Que iba a dar a luz con dolor y que, versículo 16 al final, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará. Y finalmente, versículo 17, fíjense, vamos a hacer un repaso de nuevo del 17, que le dice, por cuanto obedeciste a la mujer y no a mí, le dice Dios, maldita será la tierra por tu causa. Lo que maldijo Dios primero fue la serpiente en el versículo 14. Y ahora la tierra. Pero por ningún motivo Dios está maldiciendo a la mujer o al hombre. Ya vimos el caso de la mujer, ahora estamos viendo el caso del hombre. Lo que Dios maldice es la tierra. ¿De qué manera? Y explica la Biblia aquí diciendo, con dolor comerás de ella todos los días, espino y cardos te producirán. Es decir, la tierra antes no daba espinos, no daba cardos. Y además, el trabajo no era fatigoso para poder obtener el fruto de la tierra, porque el versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, lo que es maldecido por Dios es la tierra. ¿Cómo? Produciendo cardos, produciendo malezas, perdiendo su fuerza, teniendo que hacer cosas que antes no eran necesarias. La tierra era una explosión de frutos, de verduras, de frutas, de lo que sea. Salía casi solo, era muy poco lo que tenía que hacer el hombre. El castigo para el hombre es que ahora él va a tener que sudar para obtener esos frutos que antes no eran necesarios sudar. El castigo para el hombre es que ahora va a tener que andar desmalezando y sacando cardos y espinos que antes no existían. Antes no existían. Porque ahí está en el versículo está explícito y dice, cardos y espinos te producirá. Eso significa que antes no los producía. Entonces, el trabajo no es hasta aquí maldición. Podríamos decir, ¿es castigo? Vamos a devolvernos al capítulo 2. Les voy a mostrar del versículo 4 en adelante, la Biblia nos empieza a hablar del hombre en el huerto. Vamos al versículo clave. Versículo 7. Forma al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto de Edén, en Edén al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová hizo, bueno, habla de los ríos, ¿no es cierto? Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Voy a adelantar. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Versículo 19, formó toda bestia del campo. Y aquí voy llegando al versículo clave. Versículo 15. ¿Lo tiene, hermana Marianela, el versículo 15? El versículo 15 Sí, del capítulo 2. del capítulo 2. Ya, acá sí dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Perfecto. En el capítulo 2, cuando Dios pone a Adán en el huerto para que lo labrara, para que lo guardase, eso significa cuidarlo, hacer todo lo necesario, todavía ni siquiera había sido formada Eva, ni existía Eva. Pero, ¿qué está ordenando Dios al hombre hacer en el huerto? Franklin, Lo labrasen. ¿qué es labrar? ¿Qué es cuidar? ¿Proteger? ¿Qué es? ¿Ah? Trabajarlo, Entonces,
Ahí está. Dios, cuando forma al hombre y lo pone en el huerto, el hombre está ahí para trabajar labrando el huerto. O sea, el hombre está trabajando de mucho antes de que Dios tome una costilla de él y forme a Eva. Dios está trabajando en el huerto mucho antes de que ambos, hombre y mujer, desobedezcan a Dios y sean castigados. Entonces, el trabajo es inherente al hombre. El hombre va a tener que trabajar para poder subsistir. Dios crea el trabajo como un medio para subsistencia del ser humano. Y aquí está en el capítulo anterior, 2:15 de Génesis. Dios puso al hombre en el huerto para que hiciera todo lo necesario para que pudiera comer del huerto. Claro, porque había que plantar, había que regar, había que ponerle, no sé, a veces un bastoncito, había que recoger los frutos, eso es trabajo. Dios diseñó al hombre para que trabajara y para que fuera autosuficiente, para que se pudiera autosustentar. Entonces el trabajo en sí es un diseño divino para el ser humano para autosustentarse. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la maldición? De que el hombre va a tener que fatigarse trabajando. Antes el hombre estiraba la mano, y sacaba la fruta que quería, ahora no. Antes el hombre pasaba el rastrillo y salía toda la fuerza de la tierra, ahora no. Ahora va a tener que estar malezando, sacando los cardos, quitando los espinos, la tierra va a perder su fuerza, el hombre va a tener que trabajar con fatiga. A la mujer le aumentan los dolores para dar a luz, al hombre le aumenta la fatiga para poder obtener su sustento. Ese es el castigo. El castigo es recibir un incremento. De ahí podemos volver al capítulo 3, versículo, creo que era el 18, 19 por ahí, 19. 18 y 19, justamente. Espino y cardos te producirá. El castigo es que la tierra antes no tenía espinos, no tenía cardos. La tierra era algo puro, no existían las malezas. La tierra era algo sin bichos malignos, no perdía su fuerza, etcétera. Era extraordinario, era la tierra que todos quieren hoy, pero no existe esa tierra ya. Y el hombre antes no necesitaba llegar al sudor para obtener el fruto. Ahora quizás no todos trabajamos en la agricultura. Franklin trabaja en las máquinas, yo también trabajo en esa área de las máquinas, la hermana trabaja en el tema de propiedades. Ninguno de los tres labra la tierra, ¿cierto? ¿Cierto? Pero los Así tres, es. No, pero los tres yo vengo, directamente comemos de la tierra. Fíjese que nosotros vamos a la feria, vamos al almacén, vamos al supermercado. ¿Qué compramos? Pan. ¿El pan de dónde viene? Del trigo, y el trigo de la tierra. Pedimos 1 kilo de tomate. Yo digo, ¿y de dónde salen los tomates del frigider del supermercado? Yo de ahí los saco, sí, pero es que alguien tuvo que poner esos tomates en el frigider del supermercado. Y para poner esos tomates en el frigider, tuvo que cultivarlos, tuvo que luchar contra las plagas, abonar la tierra, un trabajo arduo. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, yo no cultivo la tierra, pues, entonces no se cumple esto en mí, pero es mentira. ¿Por qué? Porque la hermana Marianela, el hermano Franklin y yo necesitamos comer. O si no nos enfermamos y en el peor caso nos morimos. Y para poder comer tenemos que desarrollar una actividad. El hermano Franklin ahí en el torno, en la fresadora, yo en los techos, en los edificios, viendo extractores de aire, la hermana ahí caminando, gestionando el tema. Claro, ninguno de los tres sembró lo que come, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que intercambiar el dinero que ganamos por alimentos, tarde o temprano. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, cada uno de nosotros realiza un trabajo, la transpiramos, la sufrimos, para llegar, ¿no es cierto?, a obtener un sueldo, una utilidad, una rentabilidad, y eso lo canjeamos, lo cambiamos por alimentos. Así que, de la tierra. así que al final, directa o indirectamente, a todos nos pasa esto, po.
Quizás literalmente a Franklin en el torno no le salen cardos, no le salen malezas, o a mí en el edificio, o a la hermana, ¿no es cierto?, tampoco en el computador le salen espinos. Pero eso, metafóricamente, son todas las circunstancias que a cada uno de nosotros se nos presentan en los tragos que tenemos. Porque ningún San- trabajo es así como, mi trabajo es el cielo. Si prácticamente no hago nada, se hace todo solo. No, mentira, no existe ese trabajo. No Es existe. lo que yo le decía hoy, que quisiéramos ser como los pajaritos del campo, que no tienen que procurar por su vestido, por su alimento, porque ellos lo tienen todo, salen y tienen un bello plumaje, comen de los Exacto. árboles los frutos. Exactamente. Nosotros no, nosotros tenemos que elaborar eso. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que el trabajo no es un castigo ni una maldición. ¿Por qué? Porque Dios, cuando crea al hombre en el capítulo 2, lo pone en el huerto para que trabaje. El castigo por haber pecado es, entre otras cosas, por ejemplo, que muere. El hombre también, cuando fue creado por Dios, no iba a morir, pero por haber pecado, dice que la causa de la muerte es porque pecamos. La causa de que nos cuesta tanto llegar a fin de mes a veces, o padecemos a veces dificultades en los trabajos que tenemos, etcétera, esos son los cardos, son los espinos que nos salen cuando sembramos metafóricamente en nuestros trabajos. Pero el trabajo en sí no es una maldición. ¿Por qué? Trabajar es una bendición en el sentido que nos permite obtener lo necesario para vivir, no solamente para comer, para vestirnos, para el techo, para el abrigo y para darnos hasta gustos. Porque no solamente cubrimos necesidades, también cubrimos algunos gustitos que a veces nos podemos dar gracias a Dios. Eso sería el estudio. Voy a parar el video y podemos entrar en el contexto de preguntas.